Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este canal Impacto Evangelístico. Gloria al Señor. Damos la gracia a cada uno de ustedes, los que nos están siguiendo, los que están comentando, los que están compartiendo estas publicaciones para gloria y honra del Señor. Deseamos que su vida sea bendecida. Si tú no eres miembro de este canal, por favor suscríbete, activa la campanita. Estamos subiendo videos para ayudarte en estos caminos del Señor. Aleluya, según el Padre nos va poniendo en el corazón. Y en este momento queremos tratar un tema muy interesante. Y este tema es las 7 dispensaciones en la Biblia. Gloria al Señor. Las 7 dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? ¿A qué se refiere? Vamos a hacer un análisis sobre este tema muy importante que tal vez mucha gente no conoce, otros sí, gloria al Señor. Y si tú eres de los que conoces sobre este tema, te pedimos que compartas tu conocimiento con nosotros a través de los comentarios. Gloria al Señor. Entonces, a manera de introducción, dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y a Jesús le pidieron que le mostrase señales del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores, y por la mañana hoy habrá buen tiempo, porque el cielo está nublado. Entonces el Señor le dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto de los cielos, mas la señal de los tiempos no podéis. Eso está en Mateo 16, versos del 1 al 3, cuando los fariseos se le acercan a Jesús pidiéndole señal para ellos creer que él era el Mesías. Entonces Jesús le dice que ustedes saben distinguir los tiempos, saben distinguir las señales de la naturaleza, mas no saben distinguir lo que está sucediendo en este momento. Y era que el Creador estaba hablándole directamente en sus caras. Entonces, así como la naturaleza nos da señal de lo que va a ocurrir en los términos naturales, el Señor a lo largo de la historia de la humanidad y muy específicamente en relación a su pueblo, siempre ha dado a conocer lo que ha esperado de esta. Gloria al Señor. El Señor Jesús hubiera esperado de los dirigentes religiosos que es de su época, que hubieran aceptado que él era el Mesías de Israel, estaba en medio de ellos. No obstante, lejos de todo esto, los fariseos y los saduceos no solo no lo intuían, no lo percibían, sino que descaradamente le pedían de continuo señales asombrosas solamente para tentarle. Entonces, ellos también podían discernir en cuanto a lo natural, pero siendo supuestos hombres de Dios, no podían distinguir los tiempos en términos espirituales, los tiempos y oportunidades que Dios ha ido concediendo, en este caso la misma venida del Mesías en medio de ellos. Esto es a manera de introducción para mostrarles a esta audiencia de que mucha gente no se dio cuenta de lo que estaba pasando en ese momento cuando Jesús estaba en la tierra. No todos sabían que él era el Mesías y mucha gente dudaba, otros sí estaban seguros y lo seguían por lo que él era, por lo que él hacía. Y así también pasa en nuestros tiempos. Tal vez han pasado tiempo y cosas que están impresas en la palabra, pero a veces no sabemos distinguirla porque no la conocemos. Entonces Dios quiere que seamos conocedores de todo lo que es y ha sido su mover hacia los hombres, a lo cual llamamos dispensaciones. ¿Qué es lo que es dispensación? Resoluciones divinas hacia los hombres en cuanto a diferentes tiempos paralelos a sus pactos, todo lo cual está en la Biblia. La dispensación no es nada más y nada menos que la manera que Dios ha ido interactuando con
el ser humano, con el hombre. Entonces en la Biblia encontramos diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre, así como sus diferentes dispensaciones, la manera de Dios arreglarse con el hombre, gloria a Dios. Entonces nosotros podríamos encajar toda la historia de la humanidad en diferentes dispensaciones, entendiendo mejor este término en el sentido teológico, gloria al Señor. Entonces, un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Eso lo dijo Scofield, gloria al Señor, que una dispensación es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a ciertas revelaciones específicas. Entonces, claramente nosotros podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones en las escrituras. Y estas dispensaciones son: número 1, la inocencia; número 2, la conciencia; número 3, el gobierno humano; número 4, la promesa; número 5, la ley; número 6, la gracia; y número 7, el reino. Estas son las 7 dispensaciones que se encuentran impresas en la Biblia, gloria al Señor. Y en este video tal vez no nos dé el tiempo para comentarla toda, pero vamos a ver si podemos comentar 2 o 3 de estas dispensaciones, que son las primeras, y más luego en otro video podemos culminar con las otras dispensaciones. Entonces, ya teniendo la introducción lista, nosotros le damos la bienvenida a cada persona que se está integrando a ver este video. Declaramos que la gloria de Dios sea sobre su vida. Y estamos hablando de las dispensaciones en la Biblia. Entonces, la primera dispensación dijimos que era la inocencia. Si usted se va a Génesis capítulo 1 del verso 26, 3 y al 24, usted se va a encontrar lo que se refiere a esta dispensación primera, que es la inocencia. Entonces, esto empezó con la creación del hombre y terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del Edén. La primera dispensación comenzó cuando Dios crea al hombre y termina cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén por causa del pecado y la consecuencia perdida de la inocencia, gloria a Dios. Entonces dice Génesis 3:24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí terminó la primera dispensación de la inocencia. Entonces, un niño siempre representa la inocencia, lo cual tenían Adán y Eva antes de pecar. Entonces, el hombre y la mujer fueron creados en estado de inocencia, es decir, sin pecado, gloria a Dios, sin naturaleza caída, puro ante Dios su creador. Fue colocado en un ambiente ideal y fue sujeto a una prueba absolutamente simple y sencilla de superar, la cual era la obediencia. Pero no obstante a esto, el hombre fue advertido en cuanto a los resultados de desobedecer, gloria a Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. El hombre fue puesto en el huerto y fue advertido: no comas del árbol del conocimiento, porque el día que coma de él morirá. Gloria al Señor. Así es que entendemos nosotros que la mujer fue engañada. De hecho, consistió en serlo y pecó en desobedecer el mandato directo de Dios, comiendo de aquel fruto que no debía. Ahí empezó el problema en la primera dispensación, en la primera conversación, en la primera intervención de Dios con la humanidad. Era la intervención de la inocencia y empezó a terminarse cuando el hombre y la mujer desobedecieron al Señor. Gloria al Señor. Entonces esperemos que ya ustedes estén claros
de esta primera dispensación. Y entendemos también que la serpiente fue el método que Satanás utilizó para engañar al hombre y la mujer allá en el huerto del Edén. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Gloria a Dios. Ustedes saben que el canal que Satanás utilizó para engañar esa creación de Dios, el hombre y la mujer, fue a través de la serpiente. Gloria al Señor. Entonces la serpiente era muy astuta como animal edénico, o sea, previo a la caída, antes de la caída y sus consecuencias. Deberíamos nosotros entender como cautela o prudencia, no como algo inmoral o maligno, ya que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. O sea, la culebra no era un animal malo, sino que antes de la caída Dios dijo, todo lo que he hecho es bueno. Y como consecuencia de esta caída, usted sabe lo que le sobrevino. Le sobrevino entonces arrastrarse por la tierra. Gloria a Dios. A la mujer le sobrevinieron aumentos de dolores en la preñez, y al hombre le sobrevino mantenerse del sudor de su frente. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y si nos ponemos a analizar en cuanto a este punto, por ejemplo, Matthew Henry escribió algo. Dice, fue el diablo en forma de serpiente. Muchas tentaciones peligrosas nos asaltan, revestidas de alegres y bellos colores que no tienen más espesor que la piel y parecen benignos de arriba, porque Satanás puede aparentar como un ángel de luz. Gloria al Señor. Eso fue un error muy lamentable para la humanidad. Gloria a Dios. Pero el Señor siempre ha tenido dispensaciones con el hombre. Y después que vemos que esta primera dispensación termina con la caída del hombre, la falla del hombre y de la mujer en el huerto del Edén, y son expulsados, entonces viene una segunda dispensación, un segundo acercamiento de Dios hacia el hombre, y es la conciencia. El segunda dispensación que veremos es la conciencia. Génesis capítulo 3, versos 22, verso 22 al 23. Gloria al Señor. Entonces, el tiempo en el cual, por haber desobedecido a Dios, por haber perdido la inocencia y haber caído de su gracia, al hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia, el conocimiento del bien y del mal. A partir de ese momento, los hombres tenían conciencia del bien y del mal. Gloria al Señor. Génesis 2:22, la parte A del verso dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo lo bueno y lo malo. Bendito sea el nombre de Dios. En cuanto a esto, Scofield dice algo, y lo que dice es, como resultado de la desobediencia, el hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimental del bien y del mal, del bien como obediencia y del mal como desobediencia. Gloria a Dios. Desobediencia de la voluntad de Dios. Según esta era conocida por el hombre, fue por el conocimiento del bien y del mal que la conciencia del hombre despertó. Gloria a Dios. O sea que la conciencia de los seres humanos despertó cuando supo el conocimiento tanto del bien como del mal. Ahí empezó lo que era la conciencia. Entonces la conciencia no es muy útil para llegar a entender nuestra responsabilidad moral, por lo cual un día daremos todos cuentas a Dios. Este despertar de la conciencia lo que provocó fue en los seres humanos saber lo bueno y lo malo. Entonces, como ya el hombre sabía lo bueno y sabía lo malo, sabía lo que debía hacer y lo que no debía hacer, entonces ahí fue que se despertó esta dispensación de la conciencia. Gloria al Señor.
Entonces, dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Eso era el apóstol Pablo hablando en Romanos capítulo 2:14, que se refiere entonces que aunque no había llegado la ley como tal, los hombres tenían la ley natural a partir de este momento, sabiendo lo que era bueno y lo que era malo. Bendito Dios. Yo espero que vayan tomando apuntes, lo que toman notas, y vayan teniendo esto en cuenta de las dispensaciones, un análisis que estamos haciendo paso por paso, así suavecito, lento, para que usted comprenda y entienda la palabra de Dios en el ámbito que se está hablando. Estamos hablando de la conciencia, que es la segunda dispensación en la Biblia. Entonces la conciencia advierte al pecado. Hay que saber esto, sea a través de la llamada ley natural o la ley de Dios. La conciencia le dice al hombre a veces cuando algo está mal, cuando algo está bien, sea que conozca la ley de Dios o que no la conozca. Gloria al Señor. Pero esta conciencia no nos salva por sí misma, gloria a Dios. El pecado solo puede ser perdonado por la sangre del Cordero de Dios y no por méritos propios. Si Cristo no hubiese mandado su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, lamentablemente nosotros no hubiésemos tenido este acceso de salvación, gloria a Dios. Entonces Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está claro. Entonces, el hombre, por el dictamen de su conciencia, tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido y evitar todo el mal cual era consciente, acercándose a Dios mediante sacrificios. Lamentablemente, eso no funcionó por mucho tiempo, porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. En Génesis 8:21 va a encontrar esto que hablamos. Y el resultado fue que en el tiempo de Noé, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea que aunque el hombre tenía un conocimiento del mal en la época de Noé, entonces ya el pecado había avanzado mucho en la tierra, gloria a Dios. Y todo designio del pensamiento de los hombres era continuo al mal, dice Génesis 6:5, gloria a Dios. Entonces Dios decidió acabar con la raza humana absolutamente ya pervertida, dice el verso 7 del capítulo 6 de Génesis, y solo Noé y los suyos escaparon de ese juicio. Usted sabe la historia. Entonces, en este sentido, esa dispensación terminó también, aunque los hombres, incluidos Noé y los suyos, siguieron con sus consecuencias como hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que aunque los hombres siguieron viviendo y se salvaron 8 personas, como quiera, esa dispensación de la conciencia terminó cuando el diluvio destruyó a la humanidad de ese entonces. Gloria al Señor. Yo espero que te esté gustando este estudio que llevamos y espero que nos dejes saber a través de los comentarios. Gloria a Dios, compartiendo, dale me gusta, recordando que este es el canal Impacto Evangelístico. Gloria a Dios, compártelo para que mucha gente más tenga estos conocimientos, acceso a ello, gloria a Dios, y pueda entonces motivarse a estudiar la palabra del Señor. Y vamos a ver la tercera dispensación. La tercera dispensación que la Biblia registra es el gobierno humano. Y si usted lee Génesis 8:20 y 11:9 en adelante, por ahí usted va a encontrar esta tercera dispensación que es el gobierno humano. Seguimos. Entonces, bajo las dos dispensaciones procedentes, las dos que vimos anterior, la inocencia y la conciencia, el hombre fracasó completamente, gloria a Dios. Y el juicio del diluvio universal vino como consecuencia de la enormidad, del crecimiento de la maldad existente. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo al mal. Entonces, al finalizar el diluvio, se inicia el principio de la tercera dispensación, el gobierno humano. Gloria a Dios. Génesis 9:6 dice: el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, en las dispensaciones anteriores, de parte de Dios, no tenía el hombre el permiso de gobernarse a sí mismo, sino que su gobernante era él, gloria al Señor. Cada persona era responsable de lo que hacía directamente. Pero en esta nueva dispensación, a partir de esos 8 sobrevivientes, Noé y su familia, la cosa cambia y se inicia una nueva dispensación. Entonces, Dios ordenaría la humanidad en diferentes nacionalidades, tribus, pueblos, naciones. Dios manda que el hombre se gobierne a sí mismo. Se entiende como gobierno civil. Cuando Dios divide la humanidad, entonces cada tribu, cada lugar, cada espacio, entonces se levantó un líder. Entonces, la más alta función del gobierno humano es el acto judicial de quitarle la vida a un hombre. Gloria a Dios. Y como hemos visto en Génesis 9:6, en este acto se implican todos los demás actos gubernamentales. Entonces, bajo esta nueva dispensación, al hombre, Dios le responsabilizó de gobernar el mundo para él. Gloria a Dios. Pero como todo lo que nosotros hacemos sin Cristo es un fracaso, bendito sea el Señor. Entonces, Génesis capítulo 11 dice que la rebelión total de la humanidad post-diluviana, la prueba de la raza humana en general, concluyó con el juicio de las confusiones de la lengua en Génesis 11, a causa de la rebelión de todos ellos contra Dios. Si usted se va a Génesis capítulo 11, allí va a encontrar lo que pasó en la Torre de Babel. Los hombres se reunieron, decidieron hacer una imagen para ser recordados, una torre, y le que pusieran un nombre por si desaparecían, entonces fueran recordados. Pero usted sabe que cuando el Señor observó y dijo: el hombre se ha hecho uno, todos tienen una misma lengua, todos van bajo un mismo principio. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos se han propuesto algo y si no hay quien lo detenga, entonces lo van a lograr. Y usted sabe lo que pasó. Dios confundió los idiomas de todas las personas que estaban allí, y ahí hubo una dispersación, hubo una división de aquella gente que estaba allí porque no se entendían lo que hablaban ahí. Nacieron los idiomas que hoy conocemos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, una vez emergió Israel, ese gobierno humano de parte de Dios continuó por un tiempo de Israel para Israel y de los gentiles para los gentiles. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Israel tenía como gobernante a Dios, pero los gentiles tenían gobernantes humanos, gloria al Señor. Pero Israel hasta cierto punto era gobernado por Dios, hasta que en un momento, tú sabes la historia, ellos deciden que quieren ser como las demás naciones. En otra palabra, están pidiéndole al Señor que deben ser gobernados también por los hombres, aunque Dios en su misericordia siempre ha intervenido con su pueblo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Entonces, a causa del fracaso de la humanidad, estas dispensaciones se han ido viendo a través del tiempo y a través de los años. Bendito sea el Señor. Todo esto está en la palabra de Dios. Solo hay que adentrarse en ella, buscar la verdad, gloria al Señor. Y nosotros vamos a dejarlo hasta ahí. Hemos visto 3 dispensaciones: la inocencia,
la conciencia y el gobierno humano. Ya en un próximo video estaremos culminando con las otras 4 dispensaciones, gloria al Señor, o en los próximos videos vamos a dividirla según el tiempo nos vaya, gloria a Dios, ayudando. Recuerda que estuvo con ustedes su hermano evangelista Julio Rosario en este canal Impacto Evangelístico. Ahí está el número de WhatsApp para oración, gloria a Dios. Estaremos colaborando en lo que podamos al servicio de ustedes. Si no eres miembro de este canal, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga y Dios te guarde.